Buenos días, a continuación les hablaremos de un tema de la unidad número 3 que lleva por nombre Proyección socioeconómica de la industria de México, de la materia de análisis de la realidad nacional. Mi equipo está conformado por Abán León Jorge Alexander, Canulec Fernando Samuel, Cubacap Darina Lisset, Pinzón Canul Heidi Salet y una servidora Matucan Gisela Abijail. El tema a tratar son las estrategias de crecimiento económico exitosas de otros países. Un concepto muy importante que tener en cuenta al hablar sobre este tema es el de crecimiento económico, el cual que es una de las metas de toda sociedad y de un país que implica un incremento notable de los ingresos y de la forma de los individuos de una sociedad. Este se puede deber a dos motivos, entre los cuales está el crecimiento extensivo y el intensivo. Esta se mide en tasas porcentuales como el PIB y el PMB. Esta posee ciertos beneficios como lo son el aumento de empleo en las sociedades por la industria, el estado de bienestar y garantías de protección al trabajador, el nacimiento de nuevos sectores industriales nacionales, principalmente en las pequeñas y medianas empresas, la baja dependencia de los mercados extranjeros. También podemos tener el beneficio de un alto nivel de empleo entre los jefes de familia, ya que el desempleo es un problema, vamos a decirlo así, a nivel mundial, que, que pasa en todos los países donde ese factor no permite el crecimiento económico correcto. El crecimiento económico, aparte de que tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Y entre las desventajas que se encuentran en el crecimiento económico están las siguientes. Están los elevados precios de bienes manufacturados e inflación, deuda externa, contaminación, explotación de los recursos. Muchas exportaciones seguían siendo de bienes primarios, que seguían sujetos al deterioro en los términos de intercambio. Una tasa de empleo inferior a la de otros países con el mismo nivel de desarrollo. Estrechez del mercado interno que impedía aprovechar las economías de escala para bajar costos. Y por último está la falta de protagonismo nacional para hacer de la innovación tecnológica un dinamizador del sector industrial que representa la alta dependencia de la inversión en empresas extranjeras. Estas son algunas desventajas que pues tanto el crecimiento económico pues forman parte de él, y esto pues ha traído consigo grandes consecuencias en ese sector. El crecimiento económico de un país mayormente se basa en los recursos que éste tiene. Mayormente son la tecnología y la información. Incluso pueden expandirse o pueden vender servicios por medio de las redes sociales y expandir pues su economía, pues porque van ofreciendo servicios, vendiendo cosas en otros países. Bueno, pues existen varios tipos de desarrollo, no simplemente el desarrollo económico. Está el desarrollo económico, el sostenible y el humano. El desarrollo económico es el cambio cuantitativo, la reestructuración de la economía de un país en relación al progreso tecnológico social que ha tenido. El desarrollo sostenible, que es el que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Y el desarrollo humano, que se incorpora todos los aspectos del bienestar de nosotros mismos, con el fin de hacer o desarrollar nuestro propio crecimiento económico. Hablarles sobre la economía en los países desarrollados. Pues prácticamente los países desarrollados son aquellos que poseen un alto nivel económico. Sin embargo, existen tres criterios para determinar la categoría de un país desarrollado. Pues prácticamente el primer criterio consiste en la producción que generan por persona. Se puede decir que es la actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado para producir, distribuir, consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción humana. El segundo criterio consiste en la capacidad
adquisita del ingreso monetario de cada país, pues se marca dentro de la ecuación de consumo-gasto. Es decir, son ganancias que se juntan y generan consecuencia un centro consumo-ganancia. Pues, por ejemplo, vamos a poner, tenemos un restaurante donde hay ventas de café, por lo tanto, mientras haya mucho consumo, nosotros generamos más ganancia. A eso se debe el segundo criterio. Y el tercer criterio es la calidad de vida. Pues consistiría en un buen funcionamiento tanto físico, psicológico y social. Pues en ello influye mucha responsabilidad, ya que aseguran el bienestar y la seguridad de los individuos en las actividades económicas. Pues el primer país del cual les vamos a hablar es Japón. Pues la empresa japonesa se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial en un entorno fuerte. En ello influyó el departamento de la empresa del Ministerio de Industria y Comercio Internacional, MITI. Pues este departamento se puede decir que influyó mucho porque contribuyó en gran medida a flexibilizar los caminos de la empresa hacia el desarrollo, hacia la competitividad nacional e internacional. Pues este departamento creó un interno a la empresa japonesa que favoreció su capacidad competitiva para facilitar las transferencias tecnológicas, para garantizar como criterio de decisión el largo plazo, para atender las prioridades internas y las amenazas externas. Pues Japón cumplieron unos ciertos puntos que a continuación les voy a mencionar. Como les mencioné, tomaron unos ciertos puntos para elevar su crecimiento económico, pues elaborar la política de reestructuración y racionalización empresarial sobre la base de medidas fiscales, crediticias y de desarrollos infraestructuras. El segundo punto es promover la cooperación empresarial en aspectos tales como compartir tecnologías, especializaciones de líneas de producción, coordinar las acciones conjuntas de las asociaciones de empresarios sectoriales para la protección contra la concurrencia extranjera y sobre todo el último punto consiste en las funciones que cumplió el departamento de la empresa MITI. Pues se puede decir que Japón ha elevado su crecimiento económico gracias gracias al departamento MITI. Hablando sobre el crecimiento económico de los países, podemos hablar de uno de los más grandes que está pues en la lista global o mundial, que es China. China ha desarrollado polos regionales, clústeres industriales de alto valor agregado. La transformación económica de China en los países asiáticos estuvo basada mayormente en las estrategias fundamentales de diferentes etapas. Podemos hablar del crecimiento económico de China debido a las creaciones o sus avances tecnológicos que han tenido, pues porque Asia y todo el continente del mismo, pues tiene avances tecnológicos muy avanzados. Podemos hablar de las etapas de la transformación económica de China. La primera etapa, pues, es el estado que propicia entre el sector político y privado, protegiendo y favoreciendo su interacción. Una segunda etapa que, pues, promueve abiertamente las estrategias del desarrollo que se encuentran hacia afuera de la idea de conducir un mejor desempeño económico. Podemos hablar de una tercera etapa que consiste pues en impulsar decisivamente las exportaciones hacia otros lugares. Y mayormente igual las exportaciones suelen ser demasiado caras en otros países por lo mismo siempre tienen un avance muy rápido en su economía. Otros factores que influyeron pues son las altas tasas de inversión. Mayormente las industrias
asiáticas o chinas siempre están al pendiente de en qué pueden o no invertir. Y mayormente ellos no invierten en cosas que pues les han de parecer pues que no sirven. Pues las ganancias empresariales como fuente de ahorro y acumulación de capital. Mayormente cuando ellos tienen una capital pues de ganancia, no suelen gastar o invertir en otro proyecto rápidamente, sino que acumulan y ahorran esas mismas ganancias. Y los altos niveles de ahorro nacional, como ya habíamos dicho antes. Un país que cuenta con estrategias de crecimiento económico exitosas es Alemania. Este crecimiento económico alemán se basa en tres ejes. El primero es la recuperación del consumo privado por el mantenimiento del pueblo, el cual hace referencia entre el convenio que ha alcanzado entre los trabajadores y las empresas para ajustar las horas laborales junto a la economía adversa. El segundo es la aportación al crecimiento del consumo público y el tercero es la recuperación de las exportaciones, ya que un dato relevante de este país es que en el 2009 pasó por una caída del 14.3%, pero en el año 2010 aumentó espectacularmente un 14.7% a finales del año. Eso quiere decir que este país cuenta con unas estrategias de crecimiento económico que permiten estar entre esta lista. Alemania es uno de los países que ante la pandemia que se está viviendo actualmente elaboró estrategias, ya que este es uno de los países con mejor sistema de salud en el mundo. Sin embargo, en este país este país ya se venía elaborando mejores procesos en el área de salud muchos años atrás, que antes era muy criticado. Las estrategias que Alemania pone ante esta pandemia la base fundamental es el sector de la salud. Posterior a eso están las medidas económicas, que estas se las brindan, en este caso se le apoyo a las pequeñas medianas y grandes empresas, a los trabajadores independientes, de lo que no se podía trabajar y no se podía generar recursos. La estrategia sería la comunicación y cooperación política. En este caso, en Alemania, la política es transparente, abierta y liderada por científicos epidemiólogos. ¿Qué hace referencia al hablar sobre Alemania? Que al tener un buen crecimiento económico, que el crecimiento económico es el alto incremento, que estas estrategias permiten que el país sea nivelado, es decir, en esta pandemia ellos no vieron golpeados económicamente debido a que contaban con las estrategias junto con sus estrategias. A continuación, vamos a conocer las estrategias de crecimiento económico que tiene México. Como bien sabemos, México es una economía con especial fortaleza en el sector de servicios. Sin embargo, con el paso de los años ha tenido una variación conforme a su sector económico, debido a que pues la economía mexicana creció a un promedio de 2.8% en años anteriores. Sin embargo, debido a la crisis que existió a causa de la pandemia, pues esto propició que la economía de México disminuyera en un cierto porcentaje, por lo que se dice que posiblemente en el año 2021 a 2022 la economía de México incremente. Ahí podemos observar una gráfica de crecimiento económico de México que existió entre el lapso de año de 2008 a 2020.
La estrategia de desarrollo económico del Gobierno de México permitirá fortalecer este crecimiento. En ella se contempla lo siguiente. Ahí encontraremos el fortalecimiento del consumo por el efecto de los programas sociales y una mayor inclusión financiera, pues ese tiene como objetivo que se propicie mejor el programa social para que esto pues beneficie a la sociedad y en sí se obtenga una mayor inclusión en el sector económico. Después tenemos el impulso a la inversión privada en infraestructura y sectores estratégicos. Por otra parte, una mayor inversión pública y el incremento de las exportaciones como resultado de la reconfiguración de las cadenas a valor global. A pesar de las circunstancias que han disminuido el crecimiento en los últimos años, México busca fortalecer sus políticas económicas, al igual que financieras y comerciales personales, y con el objetivo de propiciar una mayor tasa de crecimiento. El gobierno de México buscará lo siguiente. En primer lugar, incrementar el gasto en inversión de infraestructura. En segundo lugar, instrumentar políticas para una mejor asignación de recursos en la economía. En tercer lugar, llevar a cabo una mayor eficiencia en la combinación de los factores de producción. En este caso, pues, se incluye lo que viene siendo los bienes, los recursos naturales y la producción, ya que, pues, estos factores mantienen una buena relación que conlleva a excelentes resultados en el ámbito económico de México. Y en cuarto lugar, pues fomentar a través de la estrategia de pacificación la reducción de violencia, la lucha contra la corrupción, delincuencia, entre otros factores. Estados Unidos. La economía en Estados Unidos, pues para ellos es el tema más importante, ya que pues por el momento han visto un gran cambio en ello, han visto una gran variación en la parte de la economía. Entonces, ¿cómo se está desempeñando realmente la economía estadounidense? Hay dos conclusiones principales. En primer lugar, pues tenemos que Estados Unidos está en una posición mucho mejor de la que estaba hace 8 años en la Gran Recesión. Y el segundo, sin embargo, la economía definitivamente no está de vuelta con toda su fuerza. Está creciendo alrededor de 2% al año, menos que el promedio histórico de más de 3%. Pues aquí podemos observar que, pues, como bien dijo ahí, pues Estados Unidos ha tenido, pues, una gran economía en los últimos años. Sin embargo, pues, dice ahí que presenta actualmente, pues, se ha desarrollado mejor en el sector económico. Conclusiones sobre el crecimiento económico de México y las oportunidades que conlleva. Pues desde mi punto de vista, puedo decir que México es un país que tiene las posibilidades de llegar a ser primer mundista de economía, pero en ello interfieren dos problemas. El primer problema es identificado, es el modelo económico en el cual estamos viviendo, está estructurado para los que en verdad son del primer mundo, entonces necesitamos un cambio natural. Y el segundo problema consiste en que México tiene los recursos naturales, pero no contamos con las maquinarias necesarias para poder seguir con el proceso de transformación, así que vendemos los recursos e importamos los productos o servicios, y eso representa pérdida económica para el país. Con eso podríamos tomar un nuevo rumbo al país, pues prácticamente como se pudo analizar en el crecimiento económico de México, en los años 2010 y 2018, la economía mexicana creció en un promedio de 2.8. Sin embargo, debido a la caída en los precios del petróleo del 2019,
y además las crisis económicas global ocasionado por el COVID-19 en 2020, pues la economía se ha visto demasiadamente afectada en los últimos años, pues se prevé que la economía mexicana crezca en el 2021. A pesar de las circunstancias que ha disminuido el crecimiento económico en los últimos años, México busca fortalecer su economía a través de políticas económicas hacendarias, financieras y comerciales responsables, con el objetivo de propiciar una mayor tasa de crecimiento. Y bien, pues En conclusión, el desarrollo que ha tenido la economía mexicana en el fomento de la pequeña y mediana empresa durante 1993 a 1998 ha sido causa de una serie de medidas, mismas que han tenido que ser sujetas a cambios, debido a las nuevas exigencias del mercado en el cual México participa. Se demostró que a lo largo de la investigación que el desenvolvimiento de la pequeña y mediana empresa en el contexto de la apertura comercial, el fomento al sector manufacturero y en particular hacia la industria del mueble no generó tendencia positiva, la cual hubo una combinación entre insumos junto a las inevitables condiciones de demanda interna y la volatilidad financiera, creando un ambiente desfavorable para la organización y evolución de este tipo de empresas en las nuevas condiciones económicas de México. Mi conclusión acerca sobre qué oportunidades trae el crecimiento económico de México, pues es que a diferencia de lo que muchos creen de México, la economía mexicana, en cómo funciona, pues en realidad es que lo hace muy bien, considerando el grande problema de capital humano que tenemos. El crecimiento sostenido en México durante 25 años ha ido acompañado de muchas reconfiguraciones de la economía. Nos hemos alejado de la producción de bienes binarios y hemos avanzado hacia la industria, al grado de ser uno de los países con mayor exportación de manufacturas. Esto pues nos aleja de ciclos de los precios de como 10 que siguen siendo tan fuertes en Sudamérica y en otros lugares. Como todos sabemos, yo creo que uno de los factores de crecimiento económico de México somos pues nosotros los jóvenes mexicanos, que en promedio pues somos lo mejor de América Latina. Sin embargo, la proporción de jóvenes que logramos colocar el nivel de excelencia es una de las más bajas en el mundo. Y pues por eso que somos una potencia mundial en ensamblar, pero no inexistentes en crear. Por ello, México debe dar el siguiente paso, que para competir de verdad hay que transformarnos nosotros los jóvenes en una fuerza creadora, con un sistema educativo totalmente distinto. Y pues es importante que México se centre más en esos puntos que en otros. Que otros países digan que México ha ido o no ha crecido en su economía, eso es muy falso, puesto que México, aunque ha ido paso a paso creciendo en el mundo, pues realmente son pasos con base. Son pasos que ciertamente en algún momento no es que vaya a caer, porque hay otros ejemplos de países que crecieron muy rápidamente, pero cuando la estrategia que ellos tenían para crecer se acabó, pues volvieron a bajar. Como conclusión sobre el crecimiento económico de México y las oportunidades que se trae, puedo decir que en la actualidad México es un país que cuenta con diferentes posibilidades de tener un gran desarrollo para ser primermundista en la economía, pero hay varios factores que no lo permiten. La primera complicación sería el modelo económico que se está llevando. Sin embargo, son muchos motivos que no lo permiten, entre los que está el estancamiento de la inversión pública, los menores ingresos petroleros, la depreciación del peso frente al dólar y los recortes al presupuesto de los
que no estimulan la economía, etcétera. El crecimiento económico que difiere ampliamente de las tradicionales, el aprendizaje, las capacidades, entre otros factores. Estos son cada vez más primordiales que dentro de gran ventaja competitiva. En México, como sabemos, los jóvenes somos el futuro para que realmente se pueda competir de creadora con un modelo educativo totalmente distinto. Dos ventajas que se tiene en México actualmente es que en el 2021 se presenta la economía mexicana, lo cual puede ser que el estimado de crecimiento para el año sorprenda a tal punto que puede despertar suspicacias y ser clasificado como inconcebible. Sabemos que cualquier incremento que tenga la economía actualmente es muy bien recibida, debido a que el 2021 es considerado como el año después de la crisis. Otra ventaja sería que en el 2020 se crearon ilusión que la economía presenta una recuperación importante en el 2021 en los procesos de producción, porque en el 2020 estos decayeron. Sin embargo, la tasa de crecimiento, el objeto de propiciar una mayor tasa de crecimiento, el gobierno de México está buscando estrategias más eficientes, entre las cuales podemos encontrar la de incrementar el gasto, la inversión pública, instrumentar políticas destinadas a aumentar el ahorro y asignación en la economía, está el impulsar el desarrollo de la capital humana de los jóvenes, etcétera, debido a que otro factor también que no nos beneficia para poder crecer económicamente es no saber darle buen uso a los recursos que poseemos, debido a que es tan infinito los recursos que tiene México para poder tener una economía y tener siempre una relación con el medio ambiente. En conclusión, puedo decir que el crecimiento económico es una de las metas que toda sociedad y el mismo pues implica un aumento notable en los ingresos. Significa una extensión de la economía de un país, es decir, pues representa un cambio pues pacífico, positivo para él. Por esa razón, pues México para él representa una meta a lograr. ¿Para qué? Pues para que obtenga un excelente desarrollo en su economía, lo cual pues traiga consigo grandes crecimientos en la economía mexicana. Todo esto con la finalidad de fortalecer este crecimiento. El gobierno de México, pues como vimos anteriormente, entre sus estrategias de desarrollo económico, pues incluía ahí el fortalecimiento del consumo por el efecto de los programas sociales, una mayor inclusión financiera, el impulso a la inversión privada en infraestructura y sectores estratégicos, una inversión pública y de igual manera, pues el incremento de las exportaciones como resultado de la reconfiguración de las cadenas de valor global. Sin embargo, se puede decir que hoy en día México ha ido atravesando por problemas económicos debido a la falta de empleo que pues surgió debido a la situación del COVID-19, por lo que nuestro país se enfrentó a grandes problemas en su sector económico, debido pues como mencioné anteriormente, no existía empleos, pues muchos centros comerciales, restaurantes, centros de trabajo pues fueron cerrando debido a esta situación que se vivió. Pero poco a poco las empresas, como hemos observado, pues están abriendo nuevamente, pero como bien se sabe, pues siguiendo medidas de salud suficientes y necesarias para que pues todo salga bien y nadie salga afectado de esto. Esto pues ha propiciado que muchos padres de familia regresen a su trabajo y de esa manera pues ya no carezcan de diversos recursos básicos que son indispensables para la vida cotidiana.
En fin, con todo eso se puede decir que con las estrategias que México tiene establecido y la cual pues están llevando a cabo, con el paso del tiempo irán a aumento hasta lograr un crecimiento económico que le permita ser un país con un excelente desarrollo.